Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Hola, muy buenos días. ¿Qué estación venía escuchando? HRN. Y estaba Eduardo Coto desde San Pedro Sula, entrevistando a unos pacientes renales. Le ha llovido sobre mojado a Ras del Tomé. Una expresión popular en Honduras, le ha llovido sobre mojado. Yo he estado buscando en este momento noticias de todos los medios para verificar cuándo fue que Ras del Tomé dijo que los pacientes renales eran una carga. Una expresión durísima para un paciente renal. Claro. Pero admito que todavía no he encontrado algún medio que me remita a esa expresión de Ras del Tomé. Pero la producción está verificando. Está contrastando si en efecto lo dijo o no Ras del Tomé. Pero bueno, el hecho es que esto ha llegado a los oídos de los pacientes renales que estuvieron reunidos recientemente con una comisión en el Congreso Nacional de la República y están protestando en este momento frente a Diálisis Honduras en San Pedro Sula porque no toleran esa expresión que dicen ellos pronunció el diputado. Y es que miren, en este asunto, cuando se dañan los riñones, que son los órganos para oxigenar la sangre, padecer esta enfermedad es complejo. Si el Estado no la facilita irse a hacer una diálisis a un hospital privado, son 14,000, 15,000 empiras. Yo le decía a alguien ayer, un clase media como nosotros, no resiste si le dice el médico usted tiene que dializarse 3 veces a la semana. ¿De dónde vamos a sacar 45,000 lempiras para dializarnos 3 veces a la semana? Hay gente que la necesita todos los días. Entonces, si no es el Estado con los recursos públicos, muy difícilmente. Porque aquí los que tienen ingresos así fuertes, que no les hace nada dializarse una semana en un hospital privado, quizás son algunas 100,000, 200,000 personas. Pero el resto tenemos que vender a nuestras casas, tenemos que vender nuestras propiedades para poder salir con una dialización cada día de la semana. Por eso es que uno reclama que el Estado de una vez por todas allane el camino para que esto se vuelva tan natural y no un trauma para quienes tienen problemas renales. ¿Por qué se ha vuelto un trauma? Esa gente tiene que andar protestando en las calles. Y me imagino que es un buen negocio porque las empresas que se dedican a esto se pelean por tener el monopolio de esto. Sobre todo la primera se pelea con la que ha entrado como alternativa para tener el control de este mecanismo de salud. Y bueno, inmediatamente cuando ya escuché la reacción de los sanpedranos que estaban protestando por esa expresión de Ras del Tomé, que conste, todavía no la encontramos, pero ya producción, si es así me la va a encontrar. Y tienen toda la razón los pacientes renales, en el caso que haya sido esa la expresión de Russell, que los pacientes renales se vuelven una carga en el Estado de Honduras. Y cuando sea el hijo de cualquiera de los que estamos aquí en el set, y como papás no tengamos los recursos económicos suficientes para facilitarle este servicio, porque no tenemos el dinero, porque estamos endeudados o ya hemos vendido las propiedades que teníamos para que la condición de vida de nuestro hijo
se dignifique, dependiendo del grado también ya de los riñones. ¿A dónde acudimos? Al sector público. Por eso queremos que el sector público invierta lo que tiene que invertir en este asunto. Yo creo que por eso fue que tomó fuerza ese asunto del préstamo de los franceses, que fue rechazado por salud pública para hacer la construcción y restaurar los quirófanos y toda la herramienta ahí quirúrgica para los trasplantes renales. Y que Honduras lo rechazó porque dijo que Francia estaba imponiendo condiciones, aunque la embajada dice que no es cierto eso. ¿Por qué? Solo el que padece esa enfermedad, solo el familiar que tiene que ver a un hijo, a su papá y a su mamá, dializándose, pero primero yendo a protestar para dializarse, es el que sabe lo que implica que en la familia haya un pariente con esta patología. Bueno, hasta llamé a Coto, hasta llamé al periodista Coto, uno de nuestros íconos allá en San Pedro Sula, para que nos auxiliara y escuchemos a esa gente que está protestando ahí frente a Diálisis Honduras. Coto, vamos contigo, buenos días. Y Coto es de los nuestros, es hermano nuestro, y trabaja para los noticieros TCI, para HRN, trabajar para estos medios es trabajar para nosotros, somos la misma corporación. Adelante, Coto. Muy buenos días, Renato. Buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Nos encontramos aquí con los pacientes renales de nuestro país porque están protestando a raíz de una iniciativa de ley que ha sido presentada en el Congreso Nacional por él, Russell Tomé. ¿Y cómo dice esta pancarta, señora? Que aquí como que Russell Tomé le hubiera dado las órdenes de Morazán, pero Morazán era un líder. Ese hombre fue perfecto. Comparado con este, no, hombre, si este nos quiere matar, va bien a nuestros pacientes renales. ¿Qué le pasa? Otra cosa, le quiero hacer un llamado a doña Xiomara Castro. ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa con los pacientes renales? Puchica, mano, usted es madre y puede tener un hijo también que pueda ser renal. ¿Qué le pasa? Que solo haciendo cárceles. ¿O será que las cárceles se bajen para usted también? Dígame, está haciendo hospitales y los hospitales en medicinas. Está haciendo escuelas. ¿Qué le pasa si ese dinero que se llevaron era para los pacientes renales? Era para que llevaran una mejor vida, porque ellos tienen derecho a la vida. Don César Hernández, esta es una iniciativa de ley que prácticamente a ustedes los deja liquidados. Sí, muy buen día, televidentes, Renato Álvarez, a los estudios. Nosotros estamos aquí presentes porque es una injusticia que están haciendo con esta base de ley que están queriendo imponer en el gobierno, en el Congreso Nacional por medio del señor Russell Tomé. Yo le hago un llamado a él que sea más coherente con este tipo de leyes e iniciativas que quieran presentar. Hay otras cosas, más prioridades, como la seguridad, la salud, la educación, que pueden presentar, no matar a los pacientes renales. Habemos 5.000 pacientes contabilizados hasta la fecha de hoy, siendo pacientes renales, que sufrimos de esta enfermedad. Pero él dice de que nosotros somos una carga, y yo no le entiendo carga a qué, porque si fuera una carga, entonces, ¿cómo le llamamos, por ejemplo, a los paseos que hizo la presidenta hace poco, que fue a Cuba, fue a Venezuela, fue a Roma a ver al Papa? Esas cargas son las que deben de minimizar y poder apoyar a la salud, poder apoyar a las iniciativas de seguridad y las iniciativas de todo lo que es la educación. José Nolasco, la iniciativa de ley, ¿qué indica? Prácticamente, pues aquí voy a leer para todos los televidentes. Un gusto saludarle, Renato. La insuficiencia renal terminal que requiere tratamiento de diálisis afecta a miles de hondureños, generando una carga considerable tanto en términos de salud como económico para el Estado. Sinceramente, pues nosotros condenamos y aprovechamos este medio para elevar una plegaria, lo que es a nuestro prócer Francisco Morazán, para que le hable a Russell y pueda desestimar esta iniciativa de ley, porque verdaderamente los pacientes renales con esta iniciativa nos están prácticamente ofendiendo y sobre todo quieren imponer tratamientos paliativos. ¿Qué significaría un tratamiento paliativo? Prácticamente un tratamiento paliativo consiste en dar medicamentos. Nosotros no somos de medicamentos, no somos de pastillas para el dolor. Preparar a las familias psicológicamente, en eso consiste un tratamiento paliativo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí con los pacientes renales protestando esta mañana, Renato, ante esta situación de esta iniciativa de ley que ha presentado don Russell Tomé. Vamos a quedarnos con esta pancarta aquí.
Interprétala usted, Renato, con usted a los estudios de frente a frente. Fíjate, fíjate, si tú quieres, si me haces el favor, le colocas ahí el retorno, Coto, para que me escuche. Espéreme. Sí. Sería Y hoy sí, que mande fotos del contenido. la toma abierta, Le escucho. porque estamos con un buen número de diputados. Tenemos aquí 4 diputados. Tenemos a Ramón Barrios, tenemos a Carmen Aide López, Candidata. que es candidata, pero usted va a ser diputada, desde ya se lo pronostico. Mire que empujón, va a ser diputada. Yavés Avillón, que es diputado, Fátima Mena, los únicos que no son diputados, pero no sorprendería que en la subsiguiente aspiraran Juan Carlos Aguilar Juan Carlos, y Lester Ramírez. todas las cualidades de ser diputado. La paso, dice Lester. Y lo mismo dice Juan Carlos, la paso, dice. Pues me gustaría que nos indicara y que nos leyera el puntito donde le acreditan a Russell que dijo que ustedes son una carga. Es que, no sé, a menos que lo haya dicho verbalmente a ustedes son una carga para el Estado. Yo interpretaría que Russell en la redacción de ese proyecto de ley no tuvo el cuidado con esa palabra carga. No tuvo el cuidado, no es que les dijo así literalmente, ustedes son inservibles, son carga. El Estado con ustedes pierde, ustedes no le generan nada al Estado, simplemente el Estado tiene que invertir dinero en ustedes. Así se entiende la palabra carga. Pero en el fondo me parece que ese no fue el espíritu de Tomé, sino que se equivocó en la redacción de ese proyecto al poner el término carga. En ningún momento un paciente renal que ha trabajado, que ha dado impuestos al Estado, aunque sea el impuesto sobre, no la renta, sino sobre ventas u otro tipo de impuestos, puede verse como carga. Si ya no trabaja es porque tiene 70 años, ya nadie le da trabajo. Peor, no le cae esta figura a alguien que es paciente renal y que sigue produciéndole al país y generándole impuestos al país. No puede ser carga. Yo lo que interpreto. Ahora, si yo fuese ustedes y en las condiciones de ustedes, yo andaría así como ustedes, protestando, porque duele cuando le dicen que uno es una carga al Estado, obviamente. Pero doy la interpretación de Russell, porque conociendo a Russell, me parece que eso fue. No tuvo cuidado con la redacción de ese proyecto de ley. Adelante, por favor, díganme qué es lo que más les ha dolido de esa expresión de Russell, ya sea verbal o a través de esa iniciativa. ¿Ustedes tenían conocimiento de esto? Diputado Barrios, no. No. Es que usted no está en esa comisión, ¿verdad? No. ¿Qué comisión es la de salud? Debe ser que se Debería la tornarla a la Comisión de Salud, debería. pero no ha llegado ahorita. Al menos yo no Sí. tengo conocimiento de ese documento. Yo creo que fue una iniciativa que presentó la semana que no estuvo el presidente del Congreso, Redondo, La sino semana que pasada. estuvo presidiendo don Hugo. Creo que porque ese fue el espacio donde se dio para Pero no la- en la presentar, pero comisión no la hemos desconozco discutido. el contenido Y habrá de la consultado propuesta. con los pacientes renales, porque es una asociación muy organizada, por varios años ya sí. llevan organizándose. Adelante, Creo que eso Coto. era lo primero que Sí, había que sí, hacer, sí. ¿no? Contactar Adelante, con Coto, de ellos. nuevo. Adelante, Coto. Vamos a Renato. Renato, si me reitera, por favor, Ya no. para trasladarle también aquí las preguntas. Y así le traslado las preguntas a las personas acá. Sí, a mis hermanos, concéntrate en esto, Coto, y por favor a mis hermanos del otro canal que nos permitan unos segunditos aquí con Coto. Que él te explique, Coto, que él te explique por qué se sienten ofendidos y exactamente que te indiquen dónde es que los ofendió Russell Tomé cuando dijo que los pacientes renales son una carga para el Estado. Bueno, usted ha escuchado.
Renato, si usted quiere saber por qué los sentimos ofendidos por la moción de ley que quiere exponer el abogado Russell Tomé, yo le hago la respuesta por mi persona y también por todos los compañeros. Habemos 5,000 pacientes renales a nivel nacional, todos los que son diagnosticados, ¿verdad? Sin los que todavía pues no han llegado todavía a esta enfermedad letal. Los sentimos ofendidos porque nosotros no somos ninguna carga para el Estado. Bien, sí, el Estado paga una módica tratamiento hacia nosotros, pero tenemos el derecho como ciudadanos, porque en nuestro momento trabajamos y aportamos al Estado con nuestros impuestos. Por ejemplo, yo todavía produzco, como decía Shakira, todavía facturo y todavía puedo y me considero que puedo aportar al Estado aún en mis condiciones. Sí. ¿Por qué razón? Porque en mis negocios yo puedo dar... ¿Usted paga impuestos? Yo pago impuestos, mi familia paga impuestos y aquí vemos muchos que pagamos impuestos. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos una carga para el Estado? Yo le llamo a la conciencia y le llamo al orden, al Congreso Nacional, que cada uno de los diputados que estén en ese momento cuando den esa moción del Russell Tomé, y cada voto que cada uno de los diputados dé es una persona paciente renal que están matando. Bueno, Nolasco, vamos a ver, porque están hablando de que la próxima semana pueden haber protestas a nivel nacional. Así es, prácticamente pues ya los pacientes renales hoy hicimos un llamado. A partir de la otra semana pues vamos a hacer prácticamente protestas a nivel nacional, ya estamos haciendo la logística y esto por esta propuesta. Es por eso que invitamos a las bancadas opositoras para que no vayan a apoyar esta iniciativa y sobre todo que el abogado Russell desista de esta propuesta de ley y sobre todo que nos involucre. ¿Dónde está lo del paliativo aquí? Tratamiento paliativo. Aquí estamos en el artículo 20, establece las personas con enfermedad renal en etapa terminal que no tengan alternativa de tratamiento de acuerdo a una evaluación clínica tienen derecho a recibir cuidados paliativos, el cual aquí establece que el médico le van a dar la potestad. Si el médico quiere, nos da tratamiento hemodiálisis. Si no quiere, una muerte disfrazada de un tratamiento paliativo que vaya a morir a su casa. Eso es lo que están haciendo en esta ley. Quiero entender esto. Eso le propuso Morazán, ¿cree ustedes, por lo que dice ahí, que escribiera esto? Sí, le apareció en sueño. Yo creo que le ha de haber aparecido en un sueño absurdo, porque Morazán nunca hubiera querido que su pueblo muriera de esta forma. Él siempre estuvo al pie de la bandera y murió por Honduras. Ahora, terminó muriendo por Centroamérica. Sí, ahora Russell Tomé, tú no quieres morir por nosotros, tú lo que quieres es enriquecerte con nosotros. Y vamos a aprovechar, porque si fue Morazán, vamos a hacer también, elevar una plegaria para nuestro prócer, que verdaderamente fue una insignia para todo Centroamérica, para que vuelva a aparecer en sueño Morazán y que él desestime de esta ley. Y verdaderamente hago un llamado, bancadas opositoras, esperemos de que no apoyen la iniciativa de ley de esto, que solo cabe en la mente de un loco, soñar con ancestros, la verdad. Bueno, y eso es lo que se ganan, Renato, por andar ahí diciendo que hablan con Morazán. Y aquí está, carga tanto en términos de salud como económicos para el Estado. El artículo 20, búsqueme el artículo 20. ¿Cuánto gastó la presidenta para ir a... Aquí está el artículo 20. Tratamientos paliativos. Tratamientos paliativos. ¿Cuánto gastaron en el libro que hicieron? ¿Cómo? ¿Cuánto gastaron en esos libros que hicieron para la educación? Que quieren que nuestros hijos sepan lo que pasó en el golpe de Estado. Por favor, Mel Zelaya, por favor. Russell Tomé, volví a dormir y que volvás a soñar con Morazán para que Morazán te diga realmente la verdad, lo que debes de decir. Renato, con usted. Miren, creo haber entendido este asunto y como me imaginé, fue en la redacción del proyecto, fue en la redacción donde nos pusieron eso de carga. Ahora, donde me parece que está también... 20. Sí, correcto, porque un tratamiento paliativo que propone ahí...
¿Y esto es qué? ¿Moción? ¿Es iniciativa? ¿Qué Es una iniciativa de ley. Es una iniciativa, ¿verdad? Es una iniciativa. Es que el tratamiento paliativo o cuidados paliativos se enfoca en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades graves o terminales. Entonces, ellos creen que aquí se propone tratamientos paliativos porque para ellos ya no hay solución con la diálisis. Y eso es, entiendo, lo que les ha molestado. Fuera que les dicen que son una carga, que ya en vez de que el Estado siga invirtiendo en ellos por diálisis, no, que mejor cuidados paliativos, porque ellos ya... Pero ese es el último artículo, de todos modos, de ley, porque tiene otros artículos anteriores. pero eso ya... Renato, usted está en la Comisión de Salud. Sí, mire, para calmar también a los compañeros de enfermos renales, yo que soy médico y que miro con cierta regularidad este tipo de pacientes, porque es una afectación multisistémica que puede dar cuando uno se le contamina la sangre. Eso no ha llegado a la Comisión de Salud y lo hemos discutido. O sea, hay dos formas de presentarlo, a través del Pleno, donde todos los escuchamos, y presentarlo directamente a Secretaría. Después eso se turna a una comisión, obviamente es un problema de salud, pasa a la Comisión de Salud, en la Comisión de Salud discutimos. Eso también tiene que tener opinión de la Comisión de Finanzas y creo que la redacción sí es muy mala. O sea, no podemos poner, uno que sabe el drama humano que lleva esta gente, algo así. Entonces, así que no se preocupen, aquí habemos en su enorme mayoría diputados y diputadas con la conciencia social, sabemos el drama que ustedes están ahí. Así que no se adelanten algunas acciones porque al menos así como está en el Congreso Nacional eso no va a pasar. Sí, diputado Barrio, gracias diputado. Yo quisiera... Sí, no hay ni dictamen, pues, ni se ha leído. Y yo quisiera agregar también, Renato, que esta no es una iniciativa de la, digamos, de la bancada del Partido Libertad y Refundación en el Congreso. Primero, que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha invertido cualquier cantidad de dinero en los hermanos, los pacientes renales. Se está invirtiendo mucho dinero para que tengan los mejores cuidados, porque además se lo merecen, como usted lo decía, porque son hondureños y porque han pagado con sus contribuciones vía impuestos al presupuesto general de la República. Segundo, que para el partido y para la bancada no son una carga, son hermanos hondureños. Y luego, si hay una iniciativa de orden particular del compañero Russell Tomé, seguramente, particularmente no la conozco. Evidentemente estamos de acuerdo aquí que hay un grave error en la redacción, seguramente en la exposición de motivos, porque era el artículo número 2, los pacientes renales no son una carga para el Estado, no son una carga para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y seguramente que esta iniciativa, cuando se socialice con el Pleno y sobre todo con la Comisión de Salud, si hay algo que perjudica a los pacientes renales, ni siquiera va a pasar el dictamen, mucho menos en el Pleno. Sí, yo me imaginé que no fue una expresión verbal de él, sino lo que mostraron ellos ahí, una insensible redacción, es simple, insensible de redacción, no midieron cómo la sensibilidad de una persona que padece de esa patología experimenta cuando le dicen que es una carga. O cuando le dicen, no hombre, si ya vos no necesitas diálisis, ya vos lo que necesitas son cuidados paliativos porque el estás condenado a morir. El problema, Renato, es que aquí en Honduras no tenemos academia. Fíjese que una buena cantidad de estos pacientes enfermos renales se pudieron prevenir hace mucho tiempo. Claro. Hay muchos pacientes que nos vienen del sur y se han mirado concentraciones, ya cuando se ha hecho algunos estudios, concentraciones de metales pesados, probablemente en el agua. Hay que ver, hay que hacer un estudio, por eso son las investigaciones. En el agua de algunos agroquímicos y les perjudica el riñón. También la calidad del agua, cuando el agua es dura. O sea, hay un mundo, pero el problema es que solo estamos siendo reactivos, solo cuando ya tenemos el enfermo renal, que es una pérdida de calidad de vida, no solo para el paciente, sino que también para su familia, pero sería mucho más barato tener pues la academia e investigar por qué se nos están enfermando pacientes renales, porque todos los días se engrosan más la fila y muchos ni siquiera se dan cuenta. Así es, así es. Y usted como médico, así rapidito, en unos 30 segundos, ¿qué hace para cuidarse los riñones? Tomar bastante agua. Bastante agua. No deshidratarme y tomar agua de calidad. 0 refrescos de botella. ¿Y agua con piquete?
No, no me gusta, no me gusta. Muy bien. No, no muy me bien. gusta. ¿Y usted cómo anda los suyos, abogado? Muy bien, me cuido mucho. No refrescos, sobre todo no refrescos. ¿Y usted, Aide? También, hidratada todo el tiempo. Fátima, bueno, Fátima ni le pregunto. Nos da clase, ¿cómo? A Fátima ni le pregunto. ¿Y a Juan Carlos Aguilar? También, cero refresco. ¿Y a Lester? No, yo también me cuido bastante, pero quería una pregunta con este tema de la hemodiálisis. ¿Verdad que hay un método también para hacerse la hemodiálisis en casa? Hay como procedimientos caseros también que también pueden ayudar a estos pacientes. Sí, pero aquí no tenemos las condiciones. El problema es que cuando ya entramos a una etapa que generalmente está en la mayoría de los pacientes que van a estas empresas, ya es una etapa avanzada. Ya los medidores que tenemos como médicos, boom, creatinina, por decirlo así, ya nos indican. Entonces, probablemente en otros sistemas de salud sí se pueda hacer ese tipo, pero aquí en Honduras no es buena idea. Sería interesante investigar eso también, ¿no? Como parte de bueno, muy medidas bien. preventivas. Este no es el tema central, un tema así coyuntural en función de que estaban protestando allá los pacientes frente a Diálisis Honduras, molestos y muy sensitivos por esa redacción que se hizo a ese proyecto de ley del diputado Russell Tomé. El tema central es este. Y este sí. Mejor se ríe la candidata a diputada Carmen Aide López y Ramón Barrios. No, ya ven, no, porque aún habiendo pertenecido a Libre, tanto en Libre como ahora, ya ves, siempre ha estado con un mecanismo anticorrupción. Así es. Y yo les digo, y se los anticipo, para mí que es un fracaso que no haya venido la CICI. Yo tengo amigos, buenos amigos, ¿y usted para qué quiere un mecanismo anticorrupción? Eso es como dudar de la patria. Si es que dudo del sistema judicial, dudo de la independencia de poderes, así que no esperen otra cosa de mí, sin ser activista político, sin ser miembro de un partido, militante de un partido, que tengo mi corazón, con la doctrina liberal tampoco se los puedo mentir. Pero con las preguntas de esta mañana, no comiencen a elucubrar conmigo. Para mí que es un fracaso a esta altura no tener a la CICI en el país. Así de simple, máxime si fue promesa. Y soy de los que creo que ya no tienen margen para traer en lo que resta el 30 de noviembre la CICI. Y no lo digo midiendo que esto va a impactar en el electorado contra Libre, no. Lo digo de convicción. Este país todavía no tiene independencia de poderes. Y este país, muchas instituciones siguen estando sujetas a los lineamientos de los que controlan el Ejecutivo para irse por ahí en función de los objetivos electorales que tienen para juzgar a este o no juzgar a este. Y no solo ahora, en el pasado también, en el pasado. Así que, por lo menos yo me pongo claro, para que luego no diga, Renato está con los que nos están cuestionando porque no viene la CICI. Así de simple. Tenemos la pregunta ya, Lucecita. ¿Cuál es, Lucecita? Buenos días. Tenemos el tema del día en pantalla. Es el colmo que sea la misma designada presidencial Doris quien exija la llegada de la CICI. Fue una promesa de Xiomara, cuyo partido ganó la presidencia en alianza con el PINU. Este es el tema de hoy jueves. Envíe su comentario al 9773-6065 y también a través de nuestras redes sociales. En todas estamos con el mismo usuario, @frenteafrente HN. ¿Fue una promesa, Lic Barrios? Sí. Esa fue una promesa, ¿verdad? Ya me voy a explicar todo. Fue una promesa. Y Doris exigiendo ayer que venga la CICI, es designada presidencial. Y Doris sabe que fue una promesa del partido en el gobierno. Ellos en alianza. Y bueno, si Fátima sabe y... Ah, no, pero ustedes fueron... Ah, no, si estuvieron en alianza también. También. Sí, Narrala fue designado presidencial también. Desde esa perspectiva es que lo estoy viendo yo. Es un fracaso no tener CICI en este momento. Voy a ir a la pausa y después viene el debate. Pero les quiero hacer un llamado, especialmente a la gente de Ceiba. Atención, La Ceiba. Mucha atención, La Ceiba. Este sábado 17 de mayo llega Parrillero Fest en su 6ª edición. La gran experiencia de parrilla en Diunza Plaza Toronjal a partir de las 9 de la mañana. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla,
música en vivo con los hermanos Arriola, premios, diversión para toda la familia y el gran reto parrillero. Lo mejor de todo, la entrada es completamente gratis. Así que los ceibeños tienen una cita este sábado en el Parrillero Fest, en Diunsa, Plaza Toronjal, a partir de las 9 de la mañana. Todos los ceibeños. ¿Has estado en un Parrillero Fest, Lucecita? ¿Ya has estado? ¿Has vivido esta experiencia? Estás por vivirla. Estás por vivirla. Fátima, ¿la ha vivido? Una vez en San Pedro. Una vez en San Pedro. Sí, de repente fue la cuarta. Pues esta vez, Parrillero Fest en su 6ª edición. En Diunsa, Plaza Toronjal, en La Ceiba, a partir de las 9 de la mañana. ¿Han escuchado música de los hermanos Arriola? ¿Has escuchado música de los hermanos Arriola, Luz? Buenísimo. ¿Qué tal es esa música? Buenísima. Tenían que haber sido más internacionales los hermanos Arriola. ¿De dónde son originarios los Arriola? De La Ceiba. ¿Son ceibeños? creo que sí. Son ceibeños. Pues ahí estarán los hermanos Arriola en el Parrillero Fest este próximo 17 de mayo a las 9 de la mañana y el lugar, una vez más, Diunsa, Plaza Toronjal. Está garantizado con música en vivo, actividades para toda la familia, muchos premios y un día completo de diversión. Y el reto parrillero te espera. El mejor se llevará el título. Este 17 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en Diunsa, Plaza Toronjal, en La Ceiba. Lo mejor de todo, la entrada es completamente gratis. Parrillero Fest, donde el fuego nunca se apaga. Patrocina Naturax, Lizano, Hellmans, Maggi, Novillo, Piquete, la Municipalidad de La Ceiba, Corinto Pearl Eco Resort. Es el colmo que sea la misma designada presidencial Doris quien exija la llegada de la Sisi. Fue una promesa de Xiomara, cuyo partido ganó la presidencia en alianza con el Pino. Bueno, miren, como somos numerosos, yo tengo la crítica de que hablo demasiado y que no dejo hablar a mis invitados, por favor. Solo les pido intervenciones breves, pero tratemos de dilucidar esto. Ya, ¿la Sisi viene o no viene, Fátima? Yo creo que en este gobierno no es una promesa que ya no se cumplió, pero sí creo que es una esperanza que los y las hondureñas no podemos dejar morir. Creo que este es el momento a donde esta demanda ciudadana debe de replantearse sobre la forma en cómo vamos a incidir para que el próximo candidato o candidata presidencial que la adopte como una propuesta, como una promesa, nosotros nos aseguremos que en el primer año del próximo gobierno realmente se cumpla y se instale y no que se le venga dando largas, como se ha dado en este gobierno, porque es que uno aquí habla de una promesa de campaña, pero en realidad este año se cumplen 10 años de las antorchas. Entonces yo lo miro más como una demanda ciudadana no satisfecha por un gobierno, porque no solamente es una promesa. Juan Carlos Aguilar. Estoy corto. Me da la impresión que los políticos de los partidos con mayor membresía, militancia y activismo le tuvieron miedo a este mecanismo anticorrupción y que por eso no hay Sisi a esta altura en Honduras. Sí, bueno, y si revisamos el memorándum de entendimiento, Renato, en sus dos fases, ¿no? Sobre todo la primera fase, que es el tema de las reformas, gran parte de esos compromisos recaían en el Congreso Nacional. Y no se puso en agenda, no se establecieron los mecanismos necesarios para que el Congreso pudiese allanar o pavimentar ese camino para la instalación de la comisión. Y eso yo lo veo en línea a los recuerdos que dejó la Maxi en su momento, ¿no? La Maxi que vino, judicializó, presentó 12 casos, 12 casos, puso en aprietos a la clase política, por eso la clase política de ese momento decidió no renovar el mandato de la misión y al final de cuentas genera, ¿no?, esos ecos, sobre todo en los tres partidos políticos o las tres grandes fuerzas a lo interno del Congreso Nacional, que de una u otra manera sienten
que la instalación de un mecanismo tan robusto como un mecanismo de Naciones Unidas, que vimos lo que pasó en Guatemala, con un financiamiento amplio, con un tema técnico mucho más fortalecido, puede venir a generar acusaciones a gran escala, sobre todo en entornos políticos y otros entornos que al final de cuentas confluyen para que la corrupción se mantenga sistémica y estructural en el país. Lester, ¿y tú crees en el argumento de los opositores a la Sisi, que para qué pedimos Sisi, que es renunciar a nuestra soberanía teniendo nosotros nuestra propia institucionalidad? ¿Crees que la institucionalidad que tenemos en este momento basta, sobra y es suficiente para que haya una justicia, una administración de la justicia independiente y en la que sintamos todos nosotros satisfacción? Bueno, creo que esa es se puede decir, bueno, buenos días, perdonen de nuevo y buenos días. Creo que ese es un argumento que vende muy bien, ¿no?, en los medios de comunicación, pero me recuerdo un presidente de un congreso que me dijo a mí, congreso hondureño, me dijo, es que ustedes de sociedad civil hablan otro idioma y nosotros los políticos hablamos otro idioma, ¿no? Y yo creo que es lo que me estaba diciendo, era básicamente de que iniciativas como la Sisi, la MASI, a los políticos, cualquier político, no estoy hablando de los políticos que están en el poder, siempre le va a parecer una amenaza. ¿Por qué? Porque tienen que rendir cuentas, tienen que estar expuestos a ser procesados penalmente. Vimos toda la experiencia de la MASI y cuántos casos salieron a la luz pública. Entonces, creo, a mí, y aquí siendo totalmente pragmático y hablando de la realpolitik, creo que la única manera que puede venir una Sisi o otra misión internacional, y aquí recordando lo que acaba de decir la diputada Fátima Mena, es que la población se vuelque a las calles, que haya esa gran movilización pública, aquella movilización orgánica, sin colores políticos, así como fue con las antorchas, y no solamente en Tegucigalpa ni en San Pedro Sula, sino que en todo el país. Para mí, ese es el ingrediente que no ha habido en estos procesos, cuando se habla de la Sisi, que la población se vuelque. Y un nuevo ingrediente ha sido de que los partidos políticos la han apropiado como parte de su propuesta política. Entonces, hoy en día, una propuesta como la Sisi o Sisi 2.0 o MASI 2.0, electoralmente ya no va a calar en la población. Justamente por eso, porque ya se contaminó con la política partidaria. Entonces, creo de que, respondiendo a su pregunta y siendo súper expedito, creo que no hay independencia en las instituciones, pero no creo que eso lo va a resolver una misión internacional o cooperantes internacionales. En ningún lado del mundo lo ha resuelto que otros países vengan y resuelvan el problema de justicia y de independencia. Entonces no la necesitamos. Bueno, tiene que ser un tema de los hondureños, tiene que ser, lastimosamente, eso es el proceso, ¿no? Tiene que haber un proceso de conciencia social del hondureño de a pie, de volcarse a las calles y exigir este tipo de instancias. Es la única manera, es decir, en la historia, y si vemos desde los procesos posguerra de la Segunda Guerra Mundial, sí, habían misiones en Japón, de los Estados Unidos, en Alemania, pero al final eran las instituciones japonesas que respondían, eran las instituciones alemanas que respondieron ante la reconstrucción post Segunda Guerra Mundial. Entonces, al final, lo que queremos es que los hondureños abramos los ojos, veamos de que este es un tema de vida o muerte para muchos hondureños como los que están padeciendo de diálisis. La corrupción es un problema transversal. Donde usted vaya, va a haber corrupción. Y eso tiene que ver con un mensaje claro de la población de que tiene que demandar justicia, ¿no? Bueno, pero si se supone que tienen un componente educativo estos mecanismos anticorrupción y que vienen justamente con su experiencia a dejarla en la institucionalidad del Estado. Se supone que así funciona esto. De hecho, cuando vino la Sisi, sí dejó algunos ensayos y algunos indicios de cómo debería ser la justicia. Ahora, seamos prácticos, seamos prácticos. ¿Quién fue el responsable que en el Congreso Nacional de la República no se aprobara todo el conglomerado de leyes y reformas que estaba pidiendo las Naciones Unidas? ¿Fue Libre? ¿Fue el Partido Nacional? ¿Fue el Partido Liberal? ¿Fue una colusión de liberales y nacionalistas? ¿O fue una colusión de tres? Libres, nacionalistas y liberales que le tienen miedo a la presencia de un mecanismo anticorrupción. Porque la verdad que la presencia de la Sisi dejó atemorizados a un montón de políticos hondureños. Esa es la pregunta básica para mí. ¿Fueron ustedes como libres? ¿Fueron los nacionalistas que no los apoyaron para esas reformas?
¿Fue una colusión del bipartidismo tradicional o al final fueron los tres? Fueron los tres que con un discurso cada uno diferente bloquearon la presencia o la reforma de esas leyes e indirectamente torpedearon la presencia de este mecanismo anticorrupción, diputado Barrios. Pongo en contexto mi respuesta primero. Algunos hechos que no se pueden poner en duda. Número uno, que efectivamente el pueblo, la sociedad civil organizada salió a las calles a demandar un mecanismo de intervención internacional que combatiese la corrupción porque nuestra institucionalidad estaba colapsada. Ese pedido de la sociedad lo recogió la presidenta Xiomara Castro y dijo, vamos a hacer todo el esfuerzo, el partido, el gobierno quiere que esté aquí la CICI. Este es el primer hecho. El segundo hecho, la experiencia, como usted bien dice, de un mecanismo internacional fue exitoso en Honduras con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Con la MAXI, correcto. Con la MAXI, correcto. Yo así lo veo. Pero sí. hay que tener claro dónde no se renovó la continuidad de la MAXI. En el Congreso hondureño pasado, y hay que decirlo, el Partido Liberal y el Partido Nacional no le renovaron la permanencia a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Esos son dos hechos que no se pueden controvertir. Y el tercer hecho que quiero decir antes de contestar su respuesta es que este gobierno también y nosotros como partido de oposición en su momento hemos sido víctimas de casos de corrupción que se han presentado en el Poder Judicial donde se han sobreseído de alguna manera casos de corrupción. Es decir, que nosotros hemos sido víctimas como partido también de casos de corrupción que se han y yo puedo indicarle dónde se sobreseyeron, en qué parte de la Corte Suprema de Justicia se sobreseyeron, en cortes de apelaciones y en juzgados de letra. Casos de corrupción, Renato. Y lo otro es... Pero no entendió la gente, ¿por qué han sido víctimas ustedes? Porque esos fueron, digamos, impulsados por este gobierno. Casos de corrupción que perjudicaron el erario público. Hay casos, caja chica de la dama. Quiero yo precisar que de 10 casos que presentó la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, donde el 90% de los que se procesaron fueron diputados del Congreso Nacional pasado, se sobreseyeron en la primera instancia en la Corte Suprema de Justicia. O sea, hemos sido víctimas porque esos casos se impulsaron. Pero eso serían víctimas todos nosotros. No, por supuesto. Lo que pasa es que se da un componente atribuyéndosele a este gobierno. Entonces yo quiero poner en contexto, sí, porque nosotros habíamos denunciado esos casos de corrupción. Por supuesto, cuando no se hace justicia, Lester y compañeros, todos somos víctimas, estoy de acuerdo. Y el último dato, Renato, que quiero decir, es que se han presentado iniciativas de reforma constitucional en el Congreso Nacional por la compañera Xiomara Hortensia, que necesitan o que han necesitado 86 votos, y yo he sido testigo porque se han introducido a través de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde no han sido apoyados por los partidos, esencialmente por el Partido Nacional, nos ha puesto condiciones para que esas reformas no se hagan, ¿verdad? Y no venga aquí con todos los dientes que necesita una misión internacional de este calado. Por supuesto, yo, y se lo digo, necesitamos, aunque yo soy como Lester, que creo que debemos, digamos, madurar nuestro sistema nacional de justicia, pero en este momento todavía no tenemos las condiciones, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, para caminar de manera independiente, y necesitamos un sistema de justicia internacional aplicable. Y termino con esto, Renato. La decisión de que aquí haya una CICI en Honduras no es una cuestión unilateral del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Es decir, si la cuestión fuera que la presidenta Xiomara Castro decide, hoy está la CICI en Honduras, pues ya se hubiese hecho. Pero aquí hay una contraparte que es fundamental, que es las Naciones Unidas. Y por eso hay que entender, y quizá no hemos sabido transmitir este mensaje, que muchas veces la burocracia en las Naciones Unidas ha sido muy lenta en darle respuesta a las peticiones que hace el gobierno para poder impulsar este proyecto. Bueno, yo entiendo, porque tengo mis fuentes también en el sistema,
que lo que ellos quieren esta vez con Honduras es no pasar el mismo trauma de Guatemala. Más allá que la burocracia, es que no vieron las condiciones necesarias legalmente para venirse a arriesgar a Honduras y pasar un segundo trauma. Yo eso es lo que entiendo, por lo menos es lo que dicen las fuentes de Naciones Unidas. Pero bueno, yo les quiero preguntar a los diputados, ¿se han producido reformas en estos 3 años de legislaturas, donde Redondo ha sido el presidente del Congreso, que han necesitado mayoría calificada en el Congreso? Sí. Recuerden qué reformas con mayoría calificada. El 116, 2019, ¿verdad, Fátima? ¿Las sedes necesitaron? Sí. Miren, han habido iniciativas más complicadas en las que se pusieron de acuerdo la Corte, por ejemplo, los partidos políticos en el Congreso. Eso de las sedes, por ejemplo. Más complicado, estoy convencido. Y porque ahí sí encontraron unidad, consensos, y por qué en esto no. Por eso insisto la pregunta sin demeritar ni una sola palabra de lo que me está diciendo. ¿Hubo voluntad de los 3 partidos que controlan el Congreso Nacional para que viniera este mecanismo? No, para reformar las leyes y allanar el camino para que viniera este mecanismo, ¿o no la hubo? ¿Ya ve? Mire, nosotros con Fátima hemos presidido la Comisión Anticorrupción, que fue los únicos 3 proyectos de decreto que nosotros trabajamos, y nosotros al menos como bancada lo trabajamos igual Fátima y como Comisión Anticorrupción. Y vamos avanzando muy bien. No tuvimos problema hasta que por arte de magia esos proyectos de decreto que teníamos, que nos tuvieron que haber turnado nosotros, lo empezaron a nombrar a comisiones especiales. O sea, nosotros con Fátima empezamos a trabajar de acuerdo al borrador que nos filtraba Naciones Unidas, no directamente ellos, sino que por otras personas nos dábamos cuenta cuáles eran los puntos que estaban negociando con el gobierno, porque nosotros nunca tuvieron la deferencia, ahí está Fátima de testigo, de reunirse con nosotros, y el Congreso a Casa Presidencial nos estaban, ¿qué? 5 kilómetros. Era más fácil reunirnos con la gente que venía desde Nueva York, de Naciones Unidas, y tener un diálogo franco, sincero, y que nosotros podíamos apoyar como Comisión Anticorrupción y como Congreso Nacional, pero después separaron esos proyectos de decreto. Fíjese que nosotros, y ahí está Fátima que no me deja mentir, trabajamos, una de las observaciones que nos hizo Naciones Unidas es quitarnos la inmunidad parlamentaria, y ahí lo trabajamos con Fátima. Yo me cansé de pedir que me dieran la palabra para poder meter esa iniciativa de ley, y me mandaron a decir que si yo metía esa iniciativa de ley, me iba a quitar la comisión. Entonces, ¿qué es lo que...? Desde la directiva del Congreso le mandaron a decir eso. Por terceras personas, sí. A mí me quitaron la presidencia. Sí. Entonces, bueno, digo, hay 2 mecanismos. Como yo no lo puedo presentar aquí en el Pleno, me voy a ir directamente a Secretaría. Y metí a Secretaría y al dictamen favorable para que nos quitaran la inmunidad. O sea, ¿y se ha discutido en el Pleno? Jamás se ha discutido. Entonces, aquí no nos vengamos a dar baños de pureza, porque realmente no ha habido la voluntad. Y cuando digo voluntad es, no le echemos la culpa a quien... Mire, eso ya el pueblo no lo cree, que digamos que burocracia de Naciones Unidas, con todo el aprecio y cariño que yo le tengo al abogado Barrios, lo que pasa es que Naciones Unidas es un organismo técnico que no se va a venir a quemar, ya les pasó una mala experiencia en Guatemala. Y ellos fueron bien claros en el convenio. Ellos quieren imparcialidad, ellos pueden actuar independientemente del partido político que cometa actos de corrupción. Independencia. Y refiriéndome a lo que decía el abogado Barrios, sí, Pichu metió un proyecto de decreto que le daba independencia. Pero ojo, pero nosotros nos entrevistamos con Naciones Unidas y nos dijeron, no ocupamos eso. Suficiente con el proyecto de decreto que metió Fátima, que le daba la potestad y no tenía que estar supeditado a que el fiscal al final, él es el que diera quién iba a integrar o dar el visto bueno final para que todas esas personas que iban a ir de Naciones Unidas pudieran integrar la CICI. Entonces, ese tipo de cosas, mire, a veces en las leyes hay unas colitas que si usted no las lee bien, ahí viene la trampa. Entonces nosotros, cuando nos entrevistamos y nos dice Naciones Unidas que ellos en ningún momento han pedido que sea de rango constitucional y que es suficiente con el proyecto de decreto que la comisión estaba y que lo metió Fátima, que estaba discutiendo, entonces ahí decimos, bueno, ¿qué está pasando?
O sea, no hay realmente la voluntad manifiesta, porque si no todos estos procesos hubieran avanzado. El proyecto de Fátima hubiera sido pues dado positivo en la Cámara Legislativa, nos hubiéramos quitado obviamente la inmunidad, pero no ha ocurrido nada de eso. Y ese es el problema que nos tiene trabados y obviamente eso va a tener su factura en el país. Bueno, yo con el respeto de mis invitados, del abogado Barrios, a quien aprecio, respeto y admiro, yo sé que estamos en un año electoral muy sensitivo y que nada que el pueblo interprete como que hubo traición o no se cumplió con la promesa, va a venir a decirlo así es. No, él me va a defender a su partido, a su gobierno, porque es muy peligroso que no lo defienda en un año electoral. Pero me da la impresión, abogado Barrios, las cosas como son, que aquí nos fallaron los tres partidos. Y el primero fue el que está en el gobierno, porque fue promesa de ellos. Consiguieron reformar la Constitución para eliminar la sede, aunque después no hayan ratificado esa reforma. ¿Cómo es que no iban a consensuar o a buscar consensos en esto? Pero los otros dos grandes nos fallaron, y no todos, porque ahí sí, no hay todos. diferentes categorías. No todos. Hay diferentes categorías. Los que quieren el statu quo y la impunidad en el país, y los que quieren un cambio. Pero que nos han fallado en la promesa, y quien hizo la promesa fue el gobierno actual, nos han fallado, y eso hay que decirlo, con la colusión de algunos sectores de los partidos centenarios, liberal y nacional. Usted está intentando llegar al Congreso, así es nuestra política, lamentablemente, con algunas falsedades e hipocresías. Para encaramarse en el poder, nos presentan todo un panorama de optimismo, pero ya en el poder sienten que tener un mecanismo de corrupción internacional independiente, que no esté sujeto a la llamada de un político, de un presidente, de una presidenta, es un riesgo, porque hay mucha gente que anda buscando en este momento curules en el Congreso para ver y garantizar su futuro. Seguro que hay un buen porcentaje de políticos que la democracia, que el país, no están pensando en eso, están pensando en cómo ir a garantizar económicamente el futuro de ellos y de su familia. Lamentablemente así es Honduras. Carmen Aide López, ¿qué piensa usted de todo este panorama, por favor? Licenciado, yo creo que se han mencionado dos aspectos importantísimos, que son los antecedentes. Por un lado, el antecedente regional. El antecedente regional es la experiencia que tuvo Naciones Unidas respecto a la instalación de la CICI en Guatemala. Y justo el talón de Aquiles fue la reforma de leyes necesarias que permitieran que a lo interno de la Fiscalía se pudiera prosperar esa misión y ese mandato de una forma que no tuviera tantos obstáculos, ¿no? Y definitivamente eso terminó en que expulsaron a la CICI del país guatemalteco. Por otro lado están nuestros antecedentes nacionales. Sabemos quiénes son los responsables de la expulsión de la MASI y sabemos el por qué. Y en ese entonces estaba muchísimo más identificado que eran dos partidos políticos que tenían totalmente cooptada la arena pública, ¿no? Ahora podríamos hablar de mayor amplitud y la responsabilidad del Partido Libre. Pero por otro lado, el gobierno y el Partido Libre es el más interesado de que venga la CICI. ¿Por qué? Porque el establishment, la estructura de poder que existe actualmente no está dominada por personajes o por políticos o por funcionarios del Partido Libertad y Refundación. Nosotros recibimos un establishment, por ejemplo, del Poder Judicial, que en su conformación y lamentablemente en el fallido proceso de impulsar independencia judicial, mejores mecanismos de selección de magistrados, de jueces, lo que tenemos es un poder judicial totalmente dominado por el bipartidismo, que ahora tenemos cierta representación de alta jerarquía, no significa que en las menores jerarquías de los juzgados no esté totalmente cooptado por esa misma expresión política. Entonces yo creo que a la hora también de referirnos a la MASI, y sobre todo desde nuestra posición de analistas, diputados, políticos, tenemos que transmitirle a la población cómo funcionan los procesos sociales y políticos, y para ello hay que retomar esos antecedentes, porque en base a esos antecedentes es imposible colocar únicamente al gobierno o al Partido Libertad y Refundación como el máximo culpable. Finalmente, todas esas iniciativas de ley, de reforma que han mencionado los diputados acá,
por quienes han sido principalmente boicoteados es por el bipartidismo. Nosotros no tenemos control de ese Congreso Nacional y lamentablemente también por eso es que no hemos logrado avanzar en esa negociación que necesitamos para las reformas de la instalación de la CICI. Pero cuando la reforma constitucional de la sede sí tuvieron control. Definitivamente parece sí. que era un tema que los conglomeraba más la voluntad, ¿no? Pero ahora estamos hablando, pero también yo creo que retomando un poco las palabras de Lester, es que la CICI cristaliza una lucha anticorrupción más amplia, que nos responsabiliza a todos y todas y que no solo parte de los casos que, por cierto, la MASI dejó sin conclusión y que el actual Ministerio Público ha retomado. Más de 6 casos de la MASI actualmente están siendo retomados por el fiscal general. ¿Cuál es el problema? Y pongo el caso de corrupción que está en proceso del actual candidato presidencial del Partido Nacional. El Ministerio Público llevó a cabo toda su responsabilidad de impulsar la acción penal. Sin embargo, donde se boicotea y donde se para es en el Poder Judicial. Y también yo no estoy aseverando que la persona sea culpable. Yo entiendo que hay indicios y pruebas suficientes para que el Ministerio Público haya impulsado la acción. Sin embargo, parece que en el Poder Judicial tenemos una barrera muy explícita y no es una barrera ocasionada o facilitada por el Partido Libertad y Refundación. Ahí no pueden responsabilizarnos Carmen, a nosotros. ahí diciendo y con todo respeto, porque sé que va a ser una buena diputada, porque tiene formación. Va a ser una buena diputada. Me da la impresión que usted tiene ganada su curul, es lo que creo yo. Pues yo no comparto con usted de que no tienen control en la Corte Suprema de Justicia. En los casos más sensitivos han logrado sonsacar magistrados del Partido Liberal. Y algunos me dirán, no sea irresponsable, Renato, es que esto parece que está negociado y que algunos perfiles fueron electos en el Congreso Nacional para ser magistrados, que cuando se presentaran coyunturas que benefician a las cúpulas viejas que defienden el statu quo, iban a responder al statu quo. No me diga que no tienen control. Cuando han necesitado de veras tomar decisiones en el Poder Judicial o resoluciones, han sonsacado magistrados de otros partidos. Y eso es visible y uno tiene cómo demostrarlo y sustentarlo. Entonces, me parece, y esta es una premisa mía, yo no soy dueño de la verdad, estoy sujeto a que ustedes me rebatan y a equivocarme, pero me da la impresión que las élites políticas del tripartidismo, incluyendo la nueva opción que es libre, las cúpulas viejas se coludieron para no tener un mecanismo anticorrupción independiente porque temen que pase como cuando la CICI, que a algunos diputados nunca les había movido el petate de la justicia hondureña, como se las movieron esa vez. Y eso los ha dejado heridos y con un gran temor. Por eso no tenemos mecanismo anticorrupción en el país. Yo estoy 100% de acuerdo con su análisis. Yo creo que realmente nunca hubo una voluntad política real de traer un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción por parte de una facción o un segmento de parte de Libertad y Refundación. Yo le acabo de compartir un documento de un análisis de un escenario, Renato, que nosotros hicimos desde el Partido Salvador de Honduras el primer año de gobierno, a donde nosotros pues contemplábamos que en algunas de las acciones del gobierno, pues nosotros estábamos viendo que estaban utilizando la estrategia de demoras inexplicables. Por ejemplo, nos habían prometido que el día de los actos de investidura de la presidenta Xiomara Castro se iba a enviar una nota para pedir la instalación del mecanismo. Eso no se cumplió, básicamente se dio meses después. Después se hace una nota donde debía ser una nota sencilla, y en esa nota empiezan a limitar el lenguaje de un mecanismo internacional, a donde pues ya no es un mecanismo internacional independiente, autónomo y parcial, sino que viene a ser un mecanismo internacional limitado en su independencia y controlado por un gobierno. Luego hay proyectos de ley como por ejemplo el de querellante autónomo, que no es un proyecto de querellante autónomo que le da realmente independencia al mecanismo, sino que le concentra y le atribuye atribuciones al fiscal, que era justo los cuellos de botella que hablaba la abogada Carmen Aidé, que se encontraron en la experiencia guatemalteca y la experiencia hondureña también, que los fiscales tanto en Guatemala como en Honduras decían que entraban al ministerio con un paquete de 70 casos y salían con 20 y que los demás dormían.
Entonces, por eso era importante crear el mecanismo que se dio en Guatemala, que era la figura de querellante adhesivo, pero no importa el nombre, lo que no tenía, no, porque el nombre no hace, lo que hace es el contenido del proyecto, y lo que necesitábamos era quitarle el poder al fiscal general para que no hiciera lo que Chinchilla hizo en su momento o lo que la Fiscalía en Guatemala hizo. Y el proyecto que se remitió por parte de la diputada Xiomara Hortensia tenía o contemplaba los vicios del pasado. Luego le voy a decir que creo que es importante mencionar. Creo que es que la agenda anticorrupción en este país se ha utilizado como moneda de cambio en el Congreso Nacional por el tripartismo. Y se lo digo con conocimiento de causa, y los diputados que estamos aquí sabemos bien la historia. Mire, esta es la agenda estratégica anticorrupción. Se aprobó en los primeros 6 meses de este mandato constitucional del Congreso. Recogía la agenda anticorrupción de la sociedad civil y ciudadanía durante casi una década. Todas estas leyes que aquí están propuestas están en el memorándum de entendimiento. Incluso aquí hay más de las que había en el memorándum de entendimiento. Y nosotros con el abogado Barrios, con el doctor Yavé, nos fajamos a trabajar y sacar todos estos proyectos de ley, estos dictámenes. Sí. Pero cuando se quería sacar alguna votación de algún tema que tenía que ver con el tema anticorrupción, entonces después empezaban a instrumentalizar estos temas y hacían sus acuerdos y sacrificaban la agenda anticorrupción. Yo creo que aquí, por eso es que yo comparto su visión, hay una corresponsabilidad del tripartismo, porque es un acuerdo de cúpulas de partidos que han sacrificado el tema de anticorrupción para evitar que realmente este avance. Que el brazo de la justicia llegue a ellos. Hay que decirlo, exacto, Fátima, que el brazo de la justicia llegue a ellos. Y utilizan el poder y los cargos que tienen para protegerse. Y sí, por otro Juan Carlos. lado, Renato, perdón, el tema vinculado directamente a las reformas que se han hecho, que muchas de ellas han sido reformas cosméticas, y eso sí hay que dejarlo claro. Por ejemplo, a inicio de gobierno se deroga la ley de secretos, pero incluso ayer me llamaba un medio de comunicación, porque está haciendo una investigación, con respecto a la gran cantidad de solicitudes para temas de clasificación de información a través del Instituto de Acceso a la Información Pública. Muchas de ellas sin sentido. Por otro lado, el tema del fondo departamental. Si bien es cierto, hubo una derogación del fondo departamental, pero al día de hoy, que es la publicación o la última publicación que tiene el Congreso Nacional, a marzo de este año, hay 694 millones de lempiras, y que lo hemos hablado con el abogado Barrios y con muchos diputados, que estamos cansados de revisar el portal, de hacer solicitudes, de pedir los informes de liquidación. No conocemos un tan solo informe de liquidación de esos casi 700 millones de lempiras que se están utilizando en subvenciones. Entonces también es parte de la falta de articulación, y ahí es una responsabilidad directa de la Junta Directiva a través del presidente del Congreso Nacional de no, a pesar de que existe una agenda que está construida, pero de no posicionarla. Está la ley de colaboración eficaz también, que se ha debatido, pero todavía no se impulsa. Cuando hay verdadera voluntad política, ya estuviese aprobada esa ley de colaboración eficaz, pero son instrumentos y son mecanismos que de una u otra manera van a venir a perjudicar a los que están salpicados, porque hay otros diputados, y hay que decirlo en honor a la verdad, que no tienen ni no la deben, pues, así de sencillo. Y el tema de las subvenciones, yo no sé si el diputado Barrios utiliza subvenciones, Fátima me ha dicho que no, el diputado Yavé me dice que no, que eso también es parte de ese compromiso con la transparencia. Yo hablaba con un diputado, y hasta la fecha sigo esperando esos informes de liquidación, que lo dijo en una reunión. Yo le voy a enviar esos informes de liquidación de las subvenciones que estoy administrando. Le mandé un oficio formal, sigo esperando. Yo creo que ya pasó un año y le dimos seguimiento semana tras semana. Y eso es al final de cuentas. Y cierro con esto y un poco con lo que decía Lester al inicio. ¿Por qué la necesidad de instalar un mecanismo como este en el país? La Fiscalía Anticorrupción en 2024 tuvo una efectividad de un 1.1%. Presentó 26 requerimientos fiscales, recibió más de 2.500 denuncias, sin contar todas las denuncias que vienen de años atrás, ¿no? Por otro lado, el Tribunal Superior de Cuentas, 5.1% de las auditorías que realizó, que dicho sea de paso, solo realizó 154 auditorías. Recordemos que el tribunal tiene ese componente que le da la Constitución, que es la fiscalización de la ejecución de los fondos públicos a posteriori. Es decir, debe de auditar la ejecución de los fondos. Por ejemplo, ahorita que no hay informes de liquidación, debería estar auditando
ese tema de las subvenciones, para dar un par de ejemplos, y que en eso me quedo y voy a seguir en otra intervención. Para ir a la pausa comercial, por favor. Solo dos cosas de lo que dijo la diputada Fátima. Mire, el proyecto de la diputada Hortensia, y ahí sí quiero discrepar, precisamente porque el proyecto que se presentó utilizaba la figura del querellante adhesivo, del querellante independiente o particular. Y esa era una reforma de norma secundaria. Sin embargo, la Constitución le da exclusividad del ejercicio de la acción penal pública al Ministerio Público. Y precisamente el proyecto de la diputada Hortensia iba dirigido a que no se reformara la norma secundaria, sino que se le diera potestad exclusiva, igual, en igualdad de condiciones del Ministerio Público al mecanismo internacional. Por eso yo sí quiero defender, porque además nosotros dictaminamos ese proyecto, que ese proyecto iba totalmente destinado a quitar ese candado que tiene la Constitución de la República de darle el ejercicio de la acción penal pública en exclusividad al Ministerio Público. Y ese proyecto también le daba exclusividad al ejercicio de la CICI. Por eso me parece que es importante ese proyecto de Xiomara Hortensia. Abogado Barrios, que dentro de las observaciones que nosotros tuvimos, no pudimos darle un rango constitucional a una misión que iba a venir limitado en el tiempo. O sea, eso es lo que no concordaba. O sea, si nosotros le damos rango constitucional a una institución que nos iba a ayudar durante un tiempo, eso crea problemas y no era necesario. No, pero esas son consideraciones doctrinarias que no necesariamente. En derecho constitucional hay antecedentes en el mundo de instituciones que están en la Constitución 65 votos, con 65 términos fijos. votos que 86. O sea, eso no es... Porque yo también tengo que defender, si bien es cierto, hay un antes y un después, y 71 diputados, sobre todo del Partido Nacional, votaron para que se fuera la Maxi, ahora es otro nuevo Congreso. Muchos de los que votaron del bipartidismo en su momento, ahora como Partido Liberal, al menos su servidor no ha tenido ninguna directriz y obviamente no me la van a dar porque sabe mi forma de ser. Hemos tenido ninguna directriz de entorpecer. Es más, estamos trabajando una agenda anticorrupción. El candidato presidencial Salvador tiene una agenda anticorrupción. Él fue el primero, Fátima lo sabe, que fundó un partido anticorrupción y hemos seguido esa línea. O sea que no vamos a tener ningún problema ponernos de acuerdo con el PSH, por decirlo así, en trabajar en conjunto esa agenda anticorrupción como Partido Liberal. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial. Yo sé que Lester quiere intervenir. Gracias. Después de la pausa. Luego les doy mi opinión. Yo creo que si hubiesen trabajado con la misma intensidad, convicción, patriotismo, con la reforma constitucional para suprimir las zonas de empleo y desarrollo económico, aunque no han logrado la ratificación, logran todas las reformas que estaba pidiendo la ONU. Sin lugar a dudas. Y me parece que el partido en el gobierno no trabajó con la misma intensidad. Y eso es lo que me hace sospechar que hay cúpulas tan viciadas como existen en el Partido Liberal Nacional, libre para torpedear realmente un combate a la corrupción auténtico como lo que estamos deseando los hondureños. Y solo para cerrar, antes de irnos a la pausa, pero la ironía de todo esto es que no tiene daño electoral. No tiene daño electoral, ¿verdad? No tiene daño electoral. ¿A nadie le pasa factura? No pasa factura, eso ya Pero está comprobado. la apatía de la sociedad. En las encuestas ya está comprobado de que este tipo de acciones, de tácticas no tiene ese daño electoral. ¿No? Por eso yo creo de que usted dice que es un fracaso, yo no lo veo un fracaso. Yo lo veo un éxito de la clase política, por eso. Porque lograron, es que, por eso le digo, hay que pensar como político. Nosotros nos ponemos el sombrero de periodista, de activista social, de empresario, pero el político tiene otra dinámica de intereses, ¿no? Pero no generalicemos, o sea, no todos los políticos estamos en esa dinámica. Todo político quiere el poder. Pero no todo político es corrupto, Lester, no hay que generalizar. El poder es... Lo que pasa es que a los políticos nos sucede a los periodistas, que mientras no decimos lo que tenemos que decir por defender nuestra institucionalidad, y no institucionalidad, nuestro partido, entonces nos meten en el mismo costal a todos. Nos meten en el mismo costal a todos. Es natural. Yo no es que quiero discrepar ni ponerlos en una situación peyorativa. Es decir, hay que comprender al político que busca el poder, participa en un organismo político, que es el partido político, que tiene una serie de reglas
tradiciones, simbología, ideología, y que se tiene que adaptar a esas reglas de la organización política. Por eso los del Partido Libre tienen su narrativa, los del Partido Liberal tienen su narrativa, los del Partido Nacional tienen su narrativa, y al final es la competencia por el poder. Y yo creo que eso es lo que interesa saber y que la población comprenda, de que al final estos temas no tienen un efecto electoral. Lo que a mí me preocupa, y lo que creo que deberíamos estar hablando también es para dónde vamos con todo esto. Y ahí sí me preocupa bastante, porque yo siento, y esto que lo vengo siguiendo aún antes del golpe de Estado, ¿no? A mí me tocó estar en la Comisión de la Verdad, investigar todos los actos de corrupción antes, durante y después del golpe de Estado. Plasmamos en el informe de la Comisión de la Verdad la recomendación de traer una misión internacional. He visto cómo se ha ido desmontando y desmantelando la institucionalidad por más de 15 años. Hoy estamos viendo instituciones nuevas que se están desmantelando. La Comisión de Bancos y Seguros. Antes no la veíamos, que era un referente de una institución independiente técnica. En el COVID vimos a Copeco cómo se desmanteló y que no pudo reaccionar ante una crisis. Entonces, cuando se desmantelan las instituciones, que esa es mi preocupación, no hay una respuesta de esa institución ante un problema o una crisis. No te entendí lo de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Con el tema de Turián, por ejemplo. No se puede, no puede responder. Que no fue eficiente, dices tú. Correcto. Y Copeco durante el COVID, que no pudo responder. ¿Por qué? Porque se van desmantelando y después no tienen la capacidad para responder ante cualquier crisis o demanda social. Y eso realmente debe ser nuestra preocupación y el trasfondo de por qué tenemos que combatir la corrupción. No es realmente meter a la gente en la cárcel, que eso es importante, pero el elemento preventivo, el elemento de la detección, esa es la conversación que tenemos que estar teniendo. Estas misiones se dedican al elemento punitivo. En Guatemala, la reacción fue de la oligarquía empresarial de Guatemala, de que ya no quiere la CICI, y se fue. La desmantelaron, empezaron a perseguir a los fiscales que estaban ahí, empezaron a perseguir a los jueces, a periodistas también. Y aquí fue lo mismo, una reacción adversa, ¿no?, ante el combate a la corrupción. Entonces, por eso yo creo que hay que poner la mirada, y aquí qué bien que está, que la vengo conociendo ahora, Heidi, que usted como una posible candidata, es ver esa visión, cómo vamos a fortalecer la prevención, la detección, porque es ahí la clave del éxito, ¿no? Y yo sé de que todo el mundo quiere controlar al poder ejecutivo, al legislativo, al judicial, que es la dinámica del poder. Pero yo creo que tenemos que ver de que hay elementos que debemos salvar del Estado. Muy bien. Hay instituciones que tenemos que proteger. Y ve que ya no dijo Aide, dijo Heidi. Heidi. Perdón, ha sido tan impactado Lester, ya no dijo Aide. Perdón, disculpe, me confundí. Y solo le faltó Miss Heidi. No, a mí me parece muy interesante lo que está planteando Lester, y precisamente yo creo que a pesar de que este tema no tiene un daño político, tal y como lo ha dicho, a mí, yo lo que lamento es que se instrumentalice precisamente de un año político, y se instrumentaliza queriendo enmarcar a Libertad y Refundación y a este gobierno como el máximo culpable. Y yo lo que quiero acá es que en esta conversación franca y amplia determinemos que hay múltiples responsabilidades que son históricas, que son actuales, pero que también es multiactores, ¿no? Y que precisamente por eso me parece una ingratitud que lo enmarquemos únicamente en la CICI, porque hay múltiples ejes de combate contra la corrupción que este gobierno ha logrado sacar adelante, como la reconstrucción de la institucionalidad. ¿Cómo no podemos mencionar, por ejemplo, la reconstrucción del sistema financiero a través del desmantelamiento de las redes de corrupción que implicaban toda la operación de los fideicomisos? ¿Cómo no vamos a hablar de la reconstrucción de la institucionalidad, fortaleciendo en todas las instituciones procesos de modernización y control interno? ¿Cómo no vamos a hablar de la reconstrucción de la institucionalidad en el plano, además de la derogación de la ley de secretos, de acceso a la información? Entonces yo creo que la CICI es importantísimo, pero si seguimos reproduciendo, hace poco usted tuvo una candidata acá en este foro que hablaba de aumentar penas. Yo siempre he sido muy contraria a que continuemos enfocándonos en el factor punitivo, porque si bien podemos tener un legado importantísimo, yo no dudo que la CICI va a venir a fortalecer de maneras profundas nuestro sistema de persecución penal, pero se va a quedar ahí. O sea, van a haber múltiples retos que vamos a tener que asumir como hondureños y hondureñas. Entonces yo creo que para que precisamente el tema no se enmarque en un año político que pretende hacerle daño
al partido oficialista, debemos de poner todos estos múltiples factores. Pero fíjate que aquí hemos dicho cúpulas viejas de los 3 partidos. Yo no he escuchado a nadie que la Sisi no está aquí por responsabilidad única y exclusiva de Libre. Hemos hablado de cúpulas viejas con resabios, con cola en este país, que han obstaculizado la presencia de la Sisi. Si la tienen ustedes. Y que yo creo tienen que esos grupos ahí. Hoy el gobierno debe también asumir una parte de la responsabilidad de la demora, como en su momento se le responsabilizó al Partido Nacional cuando se expulsó la Maxi. Y yo creo que si bien es cierto, la Sisi no vendrá a ser una varita mágica, yo creo que Honduras tiene una enfermedad terminal de corrupción y que aunque hay muchas otras acciones que se deben de hacer, la única manera que yo creo que podemos acelerar el proceso de recuperar la independencia judicial y la justicia es a través de un mecanismo internacional. Y en eso yo creo que no es como, es que vamos a buscar métodos alternos. Yo creo que sí sigue vigente la demanda ciudadana de traer una CIS independiente, autónoma y imparcial al país. Carmen Aide, y además, con lo que tú dices, que no se reconocen algunas iniciativas del gobierno. Claro que se reconocen, todo lo bueno que han hecho la reconocemos, pero es que mira que hay cosas que uno dice, hay cúpulas dentro de Libre que son idénticas a las cúpulas que tienen adentro los liberales y nacionalistas. Miran esto de Corium tienen tantas contradicciones que han dejado un mar de lucubraciones en la gente. ¿Por qué la institucionalidad del Estado actual, manejada por Libre, actuó de la manera como lo hemos visto? ¿Sabe lo que pasa? Es naturaleza humana nuestra. Cada uno estamos programados para recordarnos los malos. Y poco nos recordamos de lo bueno. Cuando estamos en nuestras vidas, nos recordamos los momentos malos que hemos vivido y muy pocas veces agradecemos por los buenos, ¿no? Y la población es así. Y lastimosamente, tal vez este tema no tiene una factura política electoral. Pero aquí le voy a decir algo muy franco. El tema del nepotismo, el tema del familión, eso, y ustedes lo saben muy bien, ese es la mancha en la pared. Podrán hablar todas las cosas buenas que han hecho, que estoy seguro que han hecho muy buenas cosas. Igual con el Partido Nacional, yo sé que el Partido Nacional hizo buenas cosas, invirtió mucho en obras, en infraestructura, las vemos aquí en esta ciudad, pero todos nos recordamos de un solo personaje y lo que hizo. Y eso yo creo que es también la política, es de recordar y de hacer reflexión de, ok, ¿qué es lo que la gente se recuerda como lo negativo de nosotros? Porque eso es la mancha de la pared al final, ¿no? Y lastimosamente, ese es ahí donde yo creo que ustedes, me imagino que en estos próximos meses van a estar luchando para contrarrestar esa imagen, ¿no? Porque al final eso es lo que está Tengo que ir a la pausa comercial y de vez en cuando me da por utilizar esas palabras que a alguna gente no le gustan. Pero yo sí les voy a decir algo. Yo así lo pienso. Nos pajearon con lo de la Sisi. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por opinar a través de nuestras redes sociales. Alejandro García escribe: cachurecos y liberales hablan de patriotismo, pero en la práctica solo protegen sus propios bolsillos, por eso le temen a la Sisi. Marco Pérez: la Sisi no asusta a los inocentes, solo los que le temen como cachurecos y liberales saben lo que hicieron. Brian Ariel Medrano: quien no debe no teme. ¿Por qué entonces los mismos de siempre sabotean la justicia internacional? ¿Por qué temen tanto a un ente que busca castigar la corrupción? La respuesta está en sus cuentas bancarias de cuando saquearon el Seguro Social. Rigoberto escribe: no es el colmo, ya que también ha sido parte de esta promesa incumplida. Los del Partido Libre no quieren la Sisi porque no les conviene y utilizarán que vendrá en la campaña de Ramona, Libre nunca más. Tristemente ya no es de extrañar todo aquello que venga de ese gobierno incapaz, que se convirtieron en unos completos mentirosos. Por eso en noviembre se les pasará la respectiva factura. Escriben los televidentes. Gracias. Sigo opinando también a través de nuestro WhatsApp. Sí, Carlito, por favor, no corten, pásenme. A mí me tiene impactado negativamente, me imagino que lo dice sustentado en algo Lester Ramírez, que esto de la Sisi no le va a pasar factura a ningún político. Y vean que yo he dicho aquí,
y no es que tengo la verdad absoluta, como siempre se los aclaro, que la Sisi no está aquí. Primero, porque Libre no actuó con la misma intensidad para conseguir los votos y reformar el artículo para que se mantuviera en la sede, aunque no logró después ratificarlo en la subsiguiente legislatura. A mí me parece que si hubiesen actuado con la misma intensidad con que actuaron con esta reforma, lo logran con la CICE, con los otros partidos. Sí. Pero no actuaron así, no actuaron así. Y por eso decimos, hay cúpulas viejas, astutas, cuasi mafiosas en todos los tres partidos que quieren que el statu quo se mantenga, porque ellos son beneficiados con el statu quo. Temen una Sisi como cuando la Maxi le comenzó a mover el petate a aquel montón de diputados. Ahí aprendieron la lección que no hay que permitir un mecanismo anticorrupción en el país. No, por asuntos de soberanía, por favor, que no me vengan con ese cuento. No, porque le temen, le temen, le temen. Y hay otras cosas que Renato, ¿sabe lo que yo no acabo de entender. ¿Qué dice este titular? Fiscal general, y yo no tengo nada contra Joel, nunca en mi vida lo he visto personalmente, no tengo nada contra él. Son algunas cosas que no me cuadran. Que me parece que la institucionalidad está cooptada por los liderazgos políticos cuando llegan al poder. Por eso decimos que no son independientes muchas instituciones del Estado. Fiscal general Joel Zelaya limita facultades del director de fiscales en plena tensión electoral. Los expedientes listos para presentar requerimientos deben ser remitidos únicamente ahora al subdirector de fiscales y no al director de fiscalía. Porque el director de fiscalía es cachureco, ¿verdad? Sí, así lo negociaron. Sí, no dice. Pero, ¿sabe? Hay un problema y lo estamos viendo cuando Lester habla de desmantelar la institucionalidad, es porque la visión del ejercicio del poder que tanto se cuestionó del bipartidismo, ahora emulado a un tripartidismo. Eso es como que usted cambie al enfermo de cama y no lo esté realmente atendiendo, porque la dinámica de ejercicio de poder ahora sigue siendo la misma que en el pasado, simple y sencillamente que ahora las instituciones ya no están divididas o repartidas en dos, sino que ahora en tres. Nosotros lo estamos viviendo ahorita en el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que los partidos emergentes que no tenemos representación, que nos están básicamente queriendo dejar fuera. Entonces, creo que hay un problema de diseño en el ejercicio del poder en Honduras que debemos de cambiar los partidos políticos, porque básicamente se están cometiendo los mismos errores. Y no tener procesos transparentes, elecciones basadas en mérito, no tener una agenda clara en función de los compromisos que se van a adquirir. Mire, este gobierno tuvo una oportunidad de oro al inicio, el primer año. En el Congreso había una agenda anticorrupción y había voluntad. Ahí fue cuando se pasó la derogación de las zonas especiales de desarrollo y empleo. Ese era el momento de hacer los cambios. Mi pregunta es, ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo para hacer esas transformaciones? Porque yo sí creo que había un acuerdo desde un principio y que sí había una facción de este gobierno que su intención fue siempre tener el ejercicio del poder tradicional y no realmente hacer los cambios tradicionales, los cambios necesarios. Mira esa comisión que presidía la negociación de la Sisi. Con todo respeto, la candidata presidencial de Libertad y Refundación no es una convencida del mecanismo. Ella lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que eso no es patriótico, tener una comisión internacional. Entonces, ¿por qué poner al frente, liderar una negociación a una persona que no está comprometida con el proyecto o que no cree? Mire, lo ha dicho Rixi así. Sí, si lo ha dicho Rixi así, ese es el discurso que yo le escuchaba a los más derechistas dentro de la derecha del Partido Nacional, que no es patriótico un mecanismo anticorrupción, teniendo Corte Suprema de Justicia, teniendo Ministerio Público. Pero debo intervenir ahí porque lo que ha dicho la compañera ministra Rixi Moncada, lo que ha establecido es que la Constitución de la República le da ese ejercicio de la acción penal pública al Ministerio Público y que hay que fortalecer primeramente ese mecanismo, pero no que no está convencida y eso.
Eso no. Pero fíjese que Lo dijo en Cancillería. Es que así lo dicen los más derechistas dentro de la derecha del Partido Nacional. Lo mismito que está diciendo Barrios. Esto, licenciado Renato, esto es otra de mis preocupaciones. Yo le decía detrás de cámara, yo he votado por candidatos de Libre, yo he votado por Harry Dixon, por el doctor Hugo Noé Pino, por varios de ellos, ¿verdad? Y yo siento que hay liderazgo dentro del Partido Libre, como el abogado Barrios, usted también que lo conoce, bueno, ahora, ¿verdad? Que ahora es el Partido Liberal, pero antes también, que los conocimos antes. Que eran un ala moderada que podía dialogar con uno y entendía de que había una competencia política sana. Pero lo que pasó, y en esa ventana de oportunidad que tenía Libre, porque en realidad, mire, Libre y con el PSH, desde el retorno a la democracia, no había visto un margen de votantes a favor de un partido político o de una alianza como la había. O sea, había gran legitimidad popular, una gran aprobación popular, pero yo siento que esa visión cortoplacista de algunas personas de la cúpula de Libre llevó a que el abogado Barrios, a que otras personas, Harry Dixon, el mismo doctor Hugo Noé Pino, que eran voces también moderadas, ahora ya no hablen y se tengan que plegar a esa visión radical. Y a mí eso es lo que también me preocupa, porque yo sí soy, yo reconozco que el Libre debe existir y siempre debe existir como un partido alternativo de centro izquierda o de izquierda, como lo queramos plantear. Pero en este momento sí siento que preocupa por eso, ¿no? Porque se radicaliza, se vuelve, ¿no?, una narrativa bien violenta, bien agresiva, y la gente, el hondureño no quiere eso tampoco. El votante no quiere votar con miedo, ¿no? El votante quiere votar con esperanza. Entonces yo también siento que ¿dónde está esa esperanza que el Libre nos puede dar? Porque yo voy a votar por algún candidato de Libre, ¿no? En Francisco Morazán. Y eso es lo que yo siento también, ¿no? Pero hay algo muy importante. Hay que ver un antes y un después, porque yo he escuchado pacientemente el tripartidismo, pero miremos los tiempos. O sea, si bien es cierto, hubieron algunos elementos involucrados del pasado, yo ya tengo 3 periodos en el Congreso, y si bien es cierto, una facción del Partido Liberal en su momento se plegó, y no hay que desconocerlo, al partido del poder en aquel entonces, pero el Partido Liberal ha sufrido una renovación. Nuevos militantes, regresamos al partido, otros que no habían estado, y esa cantidad de nuevas personas, de nuevos integrantes, nos está haciendo trabajar una agenda anticorrupción. Sí, eso es bueno. Y esa es la agenda anticorrupción. El que conoce a nuestro candidato del partido, El Salvador, sabe que si bien es cierto, está en política, pero es una persona diferente en el aspecto calculador que tiene el político tradicional. Pero si yo le pregunto a Narrala en este momento, Salvador, ¿te estás encontrando con algunos obstáculos no, sin duda, del viejo tradicionalismo que defiende el statu quo que los beneficiaba en las negociaciones para llegar a la gran unidad del Partido Liberal? En privado, estoy 100% seguro que Salvador me va a decir, sí, Renato. Sí. Ahí están todavía esas viejas costumbres. Claro, que el interés es renovar e irla relegando. Así es. Si le pregunto a alguien en el Partido Nacional, de esos humanistas cristianos de verdad que tiene el Partido Nacional, sí, Renato, ahí están, defendiendo y negociando sus cosas. Y, se los digo con toda franqueza, ustedes los tienen también. Hoy, de la manera más educada, de la manera más educada y diplomática, porque yo no había escuchado a nadie que directamente le diga a Ramón Barrios, a Hugo Pino y a Harry Dixon lo que hoy acaba de decir Lester Ramírez, porque generalmente lo hacen con la pasión política por descalificar y ofender, y tú no lo has hecho. Le has dicho, hoy me preocupa ver a Barrios y a Pino y a Dixon. No sé si Dixon sea igual de moderado que Barrios y Pino. Yo creo que no. Pero me preocupa, les dice Lester Ramírez, verlos plegados al radicalismo de Libre, ¿eh? Y lo dijo de la manera más educada. No, y con espíritu democrático aceptamos esa crítica. Correcto. Y usted me conoce y conozco a Lester, y aceptamos esa crítica de la manera democrática, como debe ser.
Porque pausa comercial y después, por favor, intervenimos en esto, porque... Ya no se convierte en tema de la Sisi. No, seguimos hablando de la Sisi. Si la Sisi no la tenemos aquí justamente por todo lo que estamos analizando, sí, tiene por razón. todo lo que estamos Tiene analizando. razón, muy buen punto. Y lo peor, Y además que a mí me digan como pueblo, que esto no le va a pasar factura a alguna gente de los 3 partidos. Es preocupante. Es preocupante. No, a mí no es que me preocupa. Me vuelve iracundo. Me vuelve iracundo cuando me dice Lester que según los estudios, que no hay así en este momento, no le va a pasar factura a nadie. Digo yo, será lo que siempre hemos dicho, que la pobre escolaridad de 5 o 6 años de nuestra gente nos vuelve tan permisivos que a la postre nos volvemos corresponsables y cómplices del país que tenemos. Pausa y volvemos. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. La Cleibona. Hilos del terror que tejieron muerte y miedo en Lloro y Cortés. Miren que hasta hoy escucho mencionar eso de la Cleibona. La Cleibona. Hilos del terror que tejieron muerte y miedo en Lloro y Cortés. Invito a todos a entrar a tunota.com para comprender quién es la Cleibona y cómo la Cleibona creció en estos hilos del terror que por muchos años nos han mantenido en zozobra y en sangría a los hondureños. Entra a tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Más mensajes. José David Mejía opina: la Sisi es un espejo limpio, por eso los partidos tradicionales como el bipartidismo no la quieren, no soportan ver su reflejo. Hablan de diálogo pero pactan impunidad, hablan de democracia pero sabotean la justicia, así operan cachurecos y liberales. Y también Miguel Zelaya escribe: y los peajes, el avión presidencial, los carros de lujos, el centro cívico gubernamental convertido en hospitales y las sedes, por favor, hay mucho que no cumplieron. La Sisi solo fue el comienzo del fracaso de promesas que jamás cumplirían, así o más claro. Hubiese mantenido abierto el micrófono, porque este debate, te digo, que hubiese sacudido los cimientos de Honduras. Me dice el productor: micrófono abierto hasta ahora. No, le digo, lo hubieras mantenido abierto antes y sacudimos todo. Bueno, miren, es que el PSH, y hay que hacer justicia, está en Apple TV, por favor. En el primer año, el PSH advirtió esto. ¿Podemos? Por favor, ¿podemos? ¿Lo tenemos? Ahí está. Una facción dentro del gobierno hondureño está saboteando una Sisi independiente. ¿Cuánto hace que escribió el PSH esto? Eso lo escribimos en el 2022. Esto era un documento interno, era un análisis en función de poder ver los escenarios para que viniera la Sisi. Y desde ese momento nosotros estábamos viendo que había una facción del gobierno que le estaba limitando la independencia, la autonomía y la imparcialidad.
y que esas acciones era una forma elegante, entre comillas, para no asumir el decir, ¿saben qué? No queremos una Sisi, sino que era una forma de ir matando o ir eliminando la posibilidad de tener una comisión internacional independiente, autónoma e imparcial. Y es increíble realmente que ese es el análisis de ese escenario y esas acciones se cumplieron al pie de la letra. Y es un documento que usted lo puede ver, Renato, fue redactado por la Unidad Estratégica Anticorrupción del Partido Salvador de Honduras en el 2022. Hay dos cosas que el tripartidismo coincidió profundamente en estos 3 años y pico de administración del Partido Libertad y Refundación. A regañadientes coincidieron con lo de la reforma constitucional para eliminar la sede, porque los nacionalistas comprendieron que eso les hizo un gravísimo daño dentro del electorado, ¿no? Sí. Y lo otro en que coincidieron profundamente es, de manera solapada, en boicotear la presencia de un mecanismo anticorrupción en el país. Dos cosas que coincidieron. Dice Yair López y después voy con usted. Yair López, hola. La necesidad de la Sisi se traduce en que las acciones penales en materia de difícil persecución sea ejercida con independencia. Actualmente no existe tal condición en el Ministerio Público. Por otro lado, es necesario la profesionalización y eficacia de las investigaciones, sobre la cual actualmente se carece. Por último, es necesario el fortalecimiento del Poder Judicial para que los casos promovidos por la Sisi se juzguen por jueces independientes y elegidos con oposición. Solo de esa forma habrá confianza ciudadana respecto del combate a la corrupción y la criminalidad organizada, y los resultados serán palpables. Si es que esos jueces anticorrupción, no es que los votaron, los metieron en otras áreas, pero desbarataron justamente una de las cosas que la Maxi fortaleció. Eso es uno de los grandes legados. Sí. Y eso, bueno, yo trabajamos a Lester, claro, con los fiscales. Lo conozco y le tengo mucho respeto como analista político, y a mí me preocupa cuando Lester dice que realmente esto no va a tener un impacto, no trae la Sisi en la clase política, y me preocupa por la siguiente condición. La gente debe de entender que no venga la Sisi aquí, a este país. Número uno, es culpa de los políticos, aunque algunos hemos tenido una agenda, como con Fátima del 2015, desde que la Maxi estuvo acá y hemos acompañado todos los procesos. Pero lo que me preocupa es el impacto, porque imagínense cómo estamos como país. O sea, estamos en el lugar número 154 de 180 países como peores del mundo en corrupción. O sea, solo sacamos 22 puntos ahorita en el índice de percepción de la corrupción de 100 posibles, donde 0 es el más corrupto y nosotros estamos en 22. Imagínense, solo nos gana Nicaragua. Tenemos el índice de desarrollo humano, solo nos gana Haití. Cuando miramos países donde la institucionalidad es fuerte, por eso es que queremos a la Sisi, como Dinamarca, que está en primer lugar, Finlandia, que está en segundo lugar, y miramos que en Honduras estamos en la cola del mundo, donde una debilidad institucional se da, entonces la población debe de entender que es realmente la clase política, y hay una nueva oportunidad ahorita, el 30 de noviembre del 2025, decirle, usted no apoyó esta agenda, usted, correcto, o sea, así y debería es ahí ser. donde ustedes, como analistas, como personas, porque realmente al político ya nadie le cree, lastimosamente no echa un mismo saco a todos, y algunos no tienen la fuerza y ni la credibilidad de repente para hablar estos temas, y ustedes sí los tienen, así que ustedes deben de ser la incidencia necesaria para que la población castigue al que tenga que castigar. Sí, unas veces por escolaridad y otras veces por interés. Enfóquenmele el rostro al diputado Ramón Barrios. Por favor, Ríase. una toma para Ramón Barrios. Yo sé que se va a reír. Bueno, ahí aparece también Carmen Aide López para que vaya aprendiendo cómo es esto cuando sea diputado. Van a creer ustedes que ni aquella famosa acta que es buena para Honduras la han ratificado todavía. La famosa acta. Ya no diga nada, ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. así es el país. Así es el país. Ni aquella acta reciente la han ratificado todavía por los intereses que se juegan en esto. ¿Usted quería decir algo, por favor, mi Heidi? Sí, definitivamente yo quería abordarlo, planteé mis Heidi. Carmen Aide, por favor. Va a confundir el electorado. Sí, no me confundan al electorado. El nombre de la abuelita.
Sí, yo quería abordar algunos puntos planteados por Lester. Yo creo que también a la hora de referirnos sobre los fenómenos estructurales hay que ser cuidadosos porque a mí ese término, Renato, y con mucho respeto del tripartidismo, siempre me opongo al mismo, porque yo creo que no se puede comparar más de 150 años de operación de dos partidos políticos que crearon el Estado, que crearon lo que conocemos como la Constitución, que crearon lo que conocemos como las instituciones, que crearon el modelo democrático de este país. No puedes comparar ese legado y ese nivel de poderío, de control sobre lo que conocemos como la institucionalidad con 3 elecciones de un partido que además su origen dista totalmente del tradicionalismo político. El origen del Partido Libertad y Refundación son las calles, es la movilización popular, es el Frente Nacional la de mitad de los votos que Popular. más de la mitad de los votos que ustedes tienen y los liderazgos que ustedes tienen son de ese bipartidismo. Pero no, pero como fenómeno político siguen influyendo. no puede compararse, eso por un lado. Y Y por otro lado, yo creo que el tema de la radicalidad, Lester, es también un motivo de debate, ¿no? Yo creo que la radicalidad de mis compañeros y compañeras precisamente surge de la oposición al tradicionalismo político y al status quo con el que se hace política. La radicalidad del Partido Libre, por lo que nos acusan, por lo que nos condenan, es porque tenemos las agallas de mencionar a esa clase de facto, a esas 10 familias que son las que nosotros nombramos como el familión, ¿verdad? Que yo creo que es el familión originario de los males del país. ¿Por qué más? Porque tenemos las agallas de decir que las mayorías merecen estar en el centro del Estado y de su administración. ¿Por qué más? Porque le apostamos a la consulta, a la participación ciudadana, a mantener siempre abiertos los canales de poder del pueblo. Yo creo que esa radicalidad no le hace daño a este país. No le hace ya daño. luego, digamos, exabruptos, expresiones de ciertas figuras que forman parte de mi partido, ese es un tema individual. La propuesta y apuesta del Partido Libertad y Refundación se basa precisamente en su ideario político, en el socialismo democrático y en las formas en las que podemos confrontar todavía ese status quo que sigue totalmente vivo y que no podemos responsabilizar al Partido Libertad y Refundación por esos más de 150 años de control político. Entonces yo siempre me voy a oponer porque yo creo, Renato, que hay que hablar conceptualmente de manera correcta. Y yo creo que Lester, que se dedica a estudiar fenómenos políticos, tampoco podríamos como colocar la idea del tripartidismo como algo que esté vivo o vigente. Podemos hablar de eso dentro de 100 años. Podemos hablar de eso dentro de 50 años, pero además yo creo que sobre todas las cosas en Libertad y Refundación hay una depuración y hay un debate permanente que no nos permitirá llegar a ese tipo de vicios políticos que sí reproduce el Partido Nacional y el Partido Liberal. La verdad que yo creo Tengo que réplica. yo solo quiero decir de que es que como partido alternativa, es que el tripartidismo existe. Mire la ley electoral que se aprobó en el 2021. Está hecha en una aberración jurídica. ¿No? Por eso se le llama tripartidismo. La elección de la Corte Suprema de Justicia, el tripartidismo. El Ministerio Público, la primera vez que participamos en esas negociaciones, pero nosotros hubiéramos esperado tener que realmente hubiese existido una apuesta, procesos transparentes, elecciones basadas en medios. Pero fue transparente. Hubo avances, abogada. Pero fue transparente. La forma que se eligió el fiscal general, por ejemplo. Eran las reglas del juego que estaban en la Constitución. Rapidito, porque ya no tengo tiempo. Este viene de un politólogo, Giovanni Sartori. Él fue italiano. Él estudió los partidos según la influencia y el poder. Entonces él decía, bueno, hay bipartidismo, hay el modelo totalitario de un solo partido, ¿no? Cuba, por ejemplo, China. Y después hay partidos satélites, ¿no? Tradicionalmente como democracia cristiana, ¿no? Que giran alrededor de un partido hegemónico. ¿Qué pasa hoy? Hay un tripartidismo porque hay un arreglo fáctico por el poder. Por la Corte Suprema, se ve en el CNE, se ve en el Ministerio Público, se ve ese porque entonces por eso se llama así. Pero en función de la representatividad. Exacto. En función de la representatividad. Todo el debate próximo va a ser en privado. La minoría no puede pretender tener. Sí.